Hay historias recientes que parecen imposibles de creer. Sucesos donde la crueldad, la obsesión y la locura están presentes. No hablamos de leyendas ni de relatos antiguos, sino de casos reales documentados que ocurrieron hace apenas unos meses o al menos un par de años. En ellos encontramos médicos que se convierten en sus propios verdugos, ejecutivos brillantes que caen en la oscuridad hasta asesinar a quienes amaban y niños cuya corta existencia fue marcada por un tormento inimaginable. Esta noche conocerás a través de mí 3 historias que muestran lo peor del ser humano. 3 descensos al horror que, una vez que escuches, será imposible borrar de tu mente. Así que sin más, vamos con el primer caso. Imagina que vas a un hospital y el médico que te atiende es un hombre reconocido, alguien con años de experiencia en operaciones de alto riesgo. Ese era Neil Hopper, un cirujano vascular británico respetado por colegas y pacientes. Un hombre que parecía dedicado a salvar vidas, había realizado decenas de amputaciones a lo largo de su carrera. Pero lo que escondía detrás de la bata blanca era una de las historias más oscuras y aberrantes que se han escuchado en los últimos años. En el año 2019, Hopper contó que había sufrido una infección devastadora durante unas vacaciones familiares. Dijo que aquella enfermedad lo había dejado al borde de la muerte y que la única salida fue amputar sus 2 piernas. Su historia conmovió a todo un país. Apareció en televisión, recibió homenajes y fue catalogado como un sobreviviente ejemplar, alguien capaz de enfrentarse a lo impensable. Lo que nadie sospechaba es que cada palabra era una mentira. La verdad comenzó a revelarse lentamente, como un tumor que no deja de crecer. Hopper jamás estuvo al borde de la muerte, ni mucho menos había sufrido aquella enfermedad que había mencionado en todos lados. Lo que en realidad hizo fue planear minuciosamente su propia mutilación. Y no fue en un quirófano ni con un equipo médico. Usó hielo seco, aplicándolo durante horas sobre sus propias piernas hasta dejarlas inertes, sin circulación, hasta que la carne comenzó a morir. Fue entonces cuando logró que le amputaran los miembros, como si se tratara de una consecuencia natural. Con ello, reclamó un seguro millonario, acumulando casi 540,000 euros. Pero el fraude era apenas la superficie de algo mucho más perturbador, porque Neil Hopper no solo buscaba dinero, buscaba placer. Su confesión final estremeció incluso al tribunal cuando fue desenmascarado diciendo que hacía años consumía material proveniente de un sitio llamado The Eunuch Maker, una página dedicada a mostrar imágenes de castraciones, amputaciones y todo tipo de aberraciones corporales. Hopper reveló que sentía una fijación sexual con la idea de mutilarse a sí mismo. El cirujano respetado, el hombre que se ganó la compasión de miles, en realidad había congelado y destruido su propio cuerpo para alimentar un deseo oscuro que lo acompañaba desde la infancia. Hay que resaltar que a un hombre llamado Marius Gustafsson lo alentó a extraer partes del cuerpo de otras personas. Marius, a día de hoy, ya se encuentra cumpliendo una condena por hacer aberraciones a otros cuerpos humanos. Neil, de ser considerado un héroe británico, pasó a ser señalado como un monstruo. Perdió su licencia médica a finales del año 2023. Fue condenado a casi 3 años de prisión por fraude de seguros y además se le descubrió que poseía pornografía extrema. Lo que parecía la tragedia de un hombre enfermo se convirtió en una pesadilla retorcida donde el médico no solo mintió, sino que convirtió su mutilación en una experiencia de excitación y ambición. El mismo hombre que durante años cortó miembros para salvar a sus pacientes, eligió amputarse las piernas con sus propias manos, y todo por deseo y dinero. El pasado 26 de agosto del presente año 2025, fue a un juicio ante el Tribunal de la Corona.
A día de hoy ya no ejerce más su trabajo y su dinero está por acabarse, pero la amputación de sus 2 piernas la seguirá teniendo hasta el día de su muerte. Tú que me estás escuchando, respóndeme algo, por favor. Sé honesta u honesto. ¿Valdría la pena para ti amputar tus propias piernas por dinero, el desprecio de la gente, quedarte sin trabajo, pasar casi 3 años en prisión y vivir así el resto de tu vida? Te leo en la caja de comentarios. En uno de los barrios residenciales más exclusivos de Connecticut, en una casa silenciosa y perfectamente ordenada, yacían 2 cuerpos. La escena parecía sacada de una novela negra, pero era real. Un hombre de 56 años y su madre de más de 80, ambos muertos. Lo que en principio se creyó un simple caso de violencia doméstica, pronto se transformó en una de las historias más inquietantes de los últimos años. El hombre era Stein Erik Soelberg, un ejecutivo que durante años formó parte de gigantes tecnológicos como Yahoo, Netscape y Earthlink. En redes sociales se hacía llamar Erik el Vikingo y su imagen pública era la de un hombre brillante, disciplinado y exitoso. Pero tras esa fachada, algo se había ido rompiendo. Desde su divorcio en el año 2018, después de más de 2 décadas de matrimonio, Stein Erik comenzó a perder el control de su vida. Sus amigos notaron un deterioro progresivo, cambios bruscos de humor, aislamiento, episodios depresivos cada vez más severos. En el año 2019 incluso intentó quitarse la vida, pero fue rescatado un tiempo. Aún así, siguió hundiéndose en una espiral silenciosa. En algún punto de esa caída, encontró compañía en algo inesperado. Un chatbot, una inteligencia artificial con la que comenzó a interactuar cada vez con más frecuencia. La tecnología que antes había sido su campo de trabajo y orgullo, se convirtió en su confianza. Lo inquietante es que, de acuerdo con las investigaciones, en esas conversaciones comenzó a gestarse la tragedia. Los registros hallados en los dispositivos de Erik revelaron algo escalofriante. El hombre había hablado con un bot que parecía alentarlo a acabar con la vida de su madre. Mensajes que empezaban con consejos ambiguos se fueron tornando en oscuros, hasta que al fin fue empujado a lo impensable. Pero esa influencia culminó en un parricidio. La policía cree que Soelberg asesinó primero a su madre en la casa que compartían, para después quitarse la vida. El hallazgo no fue inmediato. Fue durante una visita de rutina de una aseguradora que los cuerpos fueron encontrados varios días después del crimen. El caso conmocionó no solo por el vínculo familiar, sino por lo que revelaba sobre los límites de la tecnología y la vulnerabilidad humana. Erik, el hombre que un día trabajó para construir el futuro digital, terminó siendo arrastrado a la oscuridad por una versión retorcida de ese mismo futuro. Los investigadores aún no han hecho públicas las transcripciones completas de esas conversaciones con el chatbot, pero lo que ya se sabe es que fue suficiente para helar la sangre. Mensajes donde la inteligencia artificial le decía cosas como que no había salida, que era hora de terminar y que su madre estaría mejor si él actuara. Así, la vida de un brillante ejecutivo se transformó en una pesadilla. Stein Erik Soelberg pasó de ser un pionero de la tecnología a convertirse en el primer caso registrado de alguien que mata siguiendo los consejos de un bot. Y en la casa de Connecticut, donde todo ocurrió, los vecinos aseguran que la sensación de vacío sigue ahí. Un silencio pesado, casi como si las paredes mismas hubieran absorbido los ecos de lo que pasó.
recess. La infancia debería ser un refugio, un lugar donde la risa y el cariño construyen recuerdos. Para Timothy Ferguson, nacido en Michigan en el año 2007, la infancia fue exactamente lo contrario: una condena. Desde sus primeros años, su vida se convirtió en un suplicio marcado por el abuso y la indiferencia de aquellos que debían protegerlo. Diagnosticado con autismo y problemas motores, Timothy era más vulnerable que otros niños. Esa fragilidad se convirtió en el punto de partida de una cadena de maltratos que lo acompañarían hasta su último aliento. Su madre, Shanda Vanner Ark, junto con su hermano mayor, Paul, lo sometieron durante años a castigos impensables. El niño pasaba noches encerrado en un armario diminuto. Muchas veces su alimento era restringido hasta el extremo, su cuerpo debilitado por el hambre. Otras veces era forzado a baños de inmersión en agua helada que lo dejaban temblando hasta el amanecer. Lo que para cualquiera sería un suplicio aislado, para Timothy era una rutina. El 5 de julio del año 2022, la crueldad alcanzó su punto final. Ese día, Shanda ordenó a Paul llenar la bañera con agua helada, un ritual que ya se había repetido muchas veces. Pablo obedeció. Timothy, agotado, obedeció también, porque sabía que resistirse solo empeoraría las cosas. Pasó horas sumergido en aquel tormento. Al día siguiente, en la casa reinaba un silencio extraño. Cuando fueron a buscarlo, lo encontraron sin vida. Timothy pesaba apenas 31 kilos. Su cuerpo era el reflejo de años de abuso, un testimonio de desnutrición y frío. Shanda y Paul entraron en pánico. Movidos por el miedo a ser descubiertos, envolvieron el cuerpo en una lona y lo trasladaron al mismo armario donde lo habían obligado a dormir tantas noches. Intentaron inventar una historia, fingir que Timothy se había sometido a una huelga de hambre, pero la autopsia reveló la verdad: hipotermia y desnutrición extrema. El caso llegó a juicio y fue ahí donde ocurrió uno de los momentos más brutales de toda la historia. Cuando los fiscales mostraron a la corte y a Shanda las imágenes del cadáver de Timothy, con su cuerpo marcado por la tortura y en estado de putrefacción, su propia madre, Shanda, no resistió y vomitó en pleno estrado. I imagine a warm bath sounds just like, it's just what it sounds like, right? You got him, you took him to the bath, you grew a warm bath for him, and you put him in the bathtub, right? Yes, sir. This is hours before he dies, right? Yes, sir. You look like that when you put him in the bathtub? Porque la reacción física de la madre al ver lo que ella misma provocó es la materialización del horror de la historia. El veredicto fue claro. Shanda fue condenada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Paul, por su parte, alegó haber actuado bajo coacción, pero los jueces lo consideraron igual de responsable. Recibió una condena de 30 a 100 años de prisión. El caso de Timothy Ferguson no es solo el relato de un asesinato. Es la prueba de cómo la crueldad puede habitar en el propio núcleo familiar y crecer en silencio hasta destruir por completo una vida inocente. Una cuya existencia fue marcada por el dolor y cuya muerte sigue siendo recordada como un estigma de una de las torturas más atroces y desgarradoras hechas en un niño
en los últimos tiempos. Si el video te pareció interesante, apreciaría mucho tu like. Aquí te dejo otros videos que pueden ser de tu agrado. Sígueme en mis redes sociales para que estemos en contacto. Los links están en la descripción. Soy Davo Valkrat y fue un placer haberte acompañado esta velada. Hasta pronto.